Hola, soy Luis Silva, el profe. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a comentar el libro Rebelión en la Granja o La Granja de los Animales de George Orwell. Aquí es donde vamos a encontrar la frase que probablemente has escuchado: todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Este libro es una fábula para adultos. Esto es lo que encuentro apasionante, que un adulto pueda leer un libro protagonizado por animales, cerdos, caballos, cabras, burros, patos, gallinas, gatos, ratas, y se entretenga. No solo se entretenga, aprenda y se quede como enganchado con la lectura. Claro, yo digo fábulas para adultos como si las fábulas fueran siempre para niños y esto de una fábula para adultos fuera una excepción. Probablemente no lo son. Cualquiera que haya leído las fábulas de Esopo o las fábulas de Samaniego sabe que tienen una lectura o admiten una lectura hecha por un niño muy provechosa y también admiten una lectura hecha por un adulto. Y de hecho, si tú que me estás escuchando ahora ya saliste de la infancia y no has leído las fábulas, yo te recomiendo hacerlo porque son realmente una lectura muy sabrosa, ¿no? Y de hecho es muy interesante, un breve paralelo, pero comparar las fábulas de Esopo con esta fábula que nosotros vamos a comentar hoy día, porque las dos son tremendamente trágicas. De hecho, tengo que advertirte al tiro que el comentario de hoy, como los comentarios de los libros pasados, está lleno de spoilers. Así que si tienes ganas de leer el libro, a lo cual obviamente te animo, tienes que saber que acompañándonos en el comentario hoy día, vaya a conocer el final de la historia y también muchos momentos muy simpáticos, muy dramáticos también de la historia. Bien, decía que es una fábula para adultos y esa es la primera razón que a mí hace que el libro resulte tan interesante. Vale más que la pena comentar este libro, ¿no? El hecho de que sea una fábula, una historia protagonizada por animales y que sin embargo atrapa tu atención y te mantiene interesado desde el principio hasta el final. Y lo segundo es que siendo una fábula es también una alegoría. Y es más, podríamos añadir una sátira. Es una fábula, una alegoría y una sátira del régimen soviético de la primera mitad del siglo XX. La novela fue publicada en 1945, fue escrita en 1943, es decir, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Se publica, de hecho, inmediatamente después del término de la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante el por qué se publica en ese momento y no cuando fue escrita, el año 43. De hecho, se demoró 2 años George Orwell en conseguir que alguna editorial se interesara por este libro, ¿no? Que además de estar protagonizado por animales, lo cual lo hace poco atractivo comercialmente en apariencia, era, como ya hemos dicho, una sátira, una alegoría del régimen soviético, ¿no? Y de hecho nos describe lo que pasa prácticamente desde su inspiración teórica con Karl Marx, pero los hechos que nos narra la historia básicamente coinciden con la Revolución de Octubre de 1917 hasta el año en que fue escrita, el año 43, cuando Stalin abandona su alianza con Hitler, con la Alemania de Hitler, y establece una nueva alianza ahora con los enemigos de Hitler, ¿no? Lo cual demuestra la manga ancha, la falta de escrúpulos, la navegación de este hombre que fue Stalin. Quiero añadir una tercera razón que viene a sumarse a la idea de una historia protagonizada por animales que capta tu atención, a la idea de una alegoría de la Revolución Soviética muy penetrante, muy penetrante. O sea, realmente creo que se puede conocer la historia de la Revolución Soviética leyendo esta fábula. La tercera razón que quería añadir es que, además de ser una alegoría de un periodo de la historia muy delimitado, nos ofrece una visión de lo que es propio de cualquier régimen totalitario. Es más, yo diría, nos ofrece una perspectiva de los resortes de la naturaleza humana que se activan o que deben ser activados para poder instalar un régimen totalitario.
Y eso es muy interesante. Al final realmente creo que se aprende mucho de la naturaleza de la persona humana leyendo esta historia protagonizada por animales, lo cual no deja de ser una paradoja tremendamente interesante, ¿no? Cierto que aprendemos de los animales, siempre estamos aprendiendo de los animales, y Animal Farm, o La Granja de los Animales, o Rebelión en la Granja, no es la excepción. Es muy interesante añadir, y con esto cierro esta primera parte de la clase de hoy, añadir que el libro fue escrito por George Orwell. Él era un socialista trotskista, idealista. El tipo peleó en la guerra española, en la guerra civil española, obviamente del lado de los republicanos, y allí conoció al comunismo soviético de Stalin, que básicamente purgó a los republicanos de estas alas más anarquistas o trotskistas. Y allí George Orwell se desencanta, ¿no? Se desencanta del modelo soviético del socialismo, el comunismo científico de Karl Marx llevado a la práctica por Lenin y Stalin. Se desencanta y él decide, y lo dice explícitamente, no en la novela por supuesto, en una carta, él decide explícitamente escribir un libro con una intención política, que es desacreditar el régimen soviético de Stalin para recuperar la pureza del socialismo. Es decir, él nunca deja de ser socialista, nunca deja de ser trotskista. Y lo paradojal es que su crítica es tan aguda que la derecha se ha servido muchas veces de este libro, la derecha en todas partes del mundo se ha servido muchas veces de este libro para denostar a la izquierda socialista o a la izquierda comunista, por supuesto el régimen, la dictadura de Stalin, pero en general cualquier intento de llevar el socialismo a la praxis, ¿no? O a la praxis socialista. Eso es muy interesante y no sé qué pensará George Orwell de ese resultado hoy. Podríamos decir que Rebelión en la Granja es un manual del comunismo for dummies, para principiantes, y de hecho esa fue la intención de George Orwell. Él eligió animales y eligió un lenguaje muy sencillo, muy preciso, está muy bien escrita la novela, pero un lenguaje muy sencillo porque él quería que todo el mundo pudiera entender lo que él tenía que decir. Fue tal su trabajo, ¿no? para transmitir el desencanto y las razones del desencanto, que decidió escribirlo de manera de que cualquiera pudiera leerlo y entenderlo. Y eso es lo que ocurre, pero eso es lo que lo hace apasionante también, porque no es una novela para niños, ¿no? Uno no se siente leyendo un manual para principiantes, aunque de hecho opera como así. Vamos ahora con el escenario de la novela. Transcurre la novela en Inglaterra, en una granja particularmente que se llama la Granja Solariega, a la que después los animales le cambian el nombre y la llaman la Granja de los Animales, aunque al final de la novela vuelven a recuperar el nombre original, ¿no? La Granja Solariega. Es la campiña inglesa y está ambientado a principios de siglo. Obviamente que está ambientado en los años de la Revolución Soviética, 1917. Por eso vemos que no hay autos, prácticamente en el campo no había autos, se tardaron mucho en llegar, entonces vemos que los caballos tiran de los carros y hay escopeta, ¿no? Y hay dínamo, y en fin, hay un montón de pistas que te dicen, más o menos, te sitúan, en el primer cuarto del siglo XX. Ese es el escenario. La granja es una granja normal, grande, sí, con la casa que llamaríamos patronal, en donde vive John, que es el granjero, con su mujer, más 4 trabajadores. La granja tiene un gran granero, tiene corrales, tiene terrenos de cultivo, tiene pastos para que los animales puedan comer, y colinda, mejor dicho, la granja colinda con 2 vecindades, que son 2 vecinos que entre sí se llevan muy mal, muy mal. La novela no nos cuenta cómo se llevaban con John, el dueño original de la granja, pero sí nos da pistas muy sugerentes cuando se trata de la relación entre Napoleón, que se los adelanto es el cerdo dictador de esta granja de los animales, con sus vecinos, con los 2 vecinos. Muy interesante porque obviamente ahí el Orwell está haciendo un guiño a la manera en que Stalin se relacionó con el mundo occidental, ¿no? Con los que se supone que eran sus enemigos y terminaban siendo sus amigos y después eran sus enemigos de nuevo, etc. Este es un elemento tremendamente interesante de la novela, el hecho de que pueda mantenerte leyendo sin sacarte de la granja.
tú, como lector, siempre dentro de los límites de la granja con los animales. La granja es atacada por los vecinos en 2 ocasiones, una por Mr. John, o el señor John, el ex dueño, y otra por un vecino. Pero nosotros nunca salimos de la granja y sin embargo nos hemos paseado por el universo del comunismo. Vamos ahora con la trama, es decir, el desarrollo de la historia. Básicamente esto comienza con el sueño de un viejo cerdo en la granja, que ya no recuerdo yo cómo se llama, aparece solo al comienzo, que es Karl Marx, básicamente la personificación cerdífera de Karl Marx, y que tiene este sueño de una granja administrada por los propios animales, en donde no habrá ya más humanos que se quedan con el fruto del trabajo de los animales, sino que el fruto de ese trabajo será para los propios animales, en donde todos los animales sean iguales, donde nunca un animal alce la mano contra otro animal, en fin, les pinta un paraíso en la tierra y los invita a soñar. Esta descripción me suena familiar. Y un tercer ejemplo de un mandamiento que es cambiado, que es bien simpático, es después de una borrachera que Napoleón con los demás cerdos tiene en la casa de John, se emborrachan con whisky y al día siguiente cambian el mandamiento que dice no beberá alcohol, ningún animal beberá alcohol en exceso. Entonces ahora pueden beber el alcohol, pero no en exceso, pueden dormir en camas, pero sin sábana, y pueden matar a otro animal cuando hay motivo. Y así van manipulando. Obviamente que la manipulación más feroz, y es la que hace mundialmente conocida, icónica esta novela, es un mandamiento que prácticamente cierra la novela, cuando ya los cerdos se han constituido básicamente en una casta superior y dirigente y opresora, podríamos decir, de todas las demás clases de animales, junto con los perros, que son sus guardianes celosos, ¿no es cierto? Sus fuerzas de violencia. Escriben un mandamiento que dice: todos los animales son iguales, ese mandamiento está original, pero algunos animales son más iguales que otros. Es tan inteligente esta frase, ¿no? Porque es algo que vemos cotidianamente, ¿no? En todos los discursos políticos en que se invoca la igualdad, siempre podemos reconocer que hay un grupo de los favorecidos. Dentro del esquema de la igualdad hay unos que son más iguales que otros. Y eso obviamente que en la Rusia comunista era evidente, pero no es menos evidente en tantos discursos de la izquierda, en donde se hacen gárgaras con la igualdad y sin embargo siempre hay una clase que disfruta de mayores beneficios porque son más iguales que los demás. Bien, vamos ahora al argumento de la novela. Cuando digo el argumento me refiero a una de las líneas argumentales, una de las líneas que se desarrolla a lo largo de la novela, porque tiene varios y no podemos desarrollarlos todos. Yo no soy capaz y no hay tiempo tampoco y no hay paciencia tampoco. Quiero desarrollar uno solo, que es la perversión del sueño socialista por la corrupción del tirano, del dictador. Esta es la idea. Porque, tenemos que recordar que George Orwell era un trotskista convencido y él escribe su novela para limpiar, para purificar el socialismo de la corrupción stalinista, ¿no? Esa es la intención con la que él escribe. Por lo tanto, hay en la novela una nostalgia por el sueño que les contara este cerdo, ¿no? Al comienzo de la novela. Recuerdan que este cerdo sueña con un paraíso de los animales en la tierra y ese es el sueño que después se corrompe por la perversión del tirano. Pero se mantiene vivo durante toda la novela este espíritu en muchos de los animales que oyeron el sueño o que supieron de él. Y de hecho es muy interesante, hay un par de pasajes, a ver si me permiten leerlo, un par de pasajes en donde los animales, pese a estar peor a como estaban con su dueño humano, están contentos. Por ejemplo, dice: todo ese año los animales trabajaron como esclavos, pero el trabajo los hacía felices. Como sabían que todo lo que hacían los beneficiaría a ellos y a sus descendientes y no a una pandilla de seres humanos ociosos y ladrones, no ahorraban esfuerzos ni sacrificios. Esta es una idea que se repite y que se hace cada vez más
trágica en la medida en que el régimen es más opresivo. Los animales más adelante en la novela están mucho peor, mal alimentados, llenos de trabajo, muertos de frío, amenazados constantemente por el terror de los perros, y sin embargo se mantienen leales al sueño que fundó o que motivó la revolución. Y esta idea es muy interesante porque uno se pregunta, ¿es posible realizar el sueño sin caer en la corrupción del sueño? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Era posible llevar a la práctica lo que el cerdo soñó y transmitió como un paraíso en la tierra? ¿Fue el desempeño de Napoleón, ¿no? Una desviación del camino que lo corrompió? ¿O el camino necesariamente llevaba a lo que ocurrió? Orwell obviamente piensa lo primero. Él piensa que Stalin corrompió el sueño socialista y por eso hay que deshacerse de Stalin para recuperar la pureza del sueño original. Sin embargo, uno se pregunta, ¿es posible llevar a la práctica el sueño, evitando por lo tanto la corrupción del tirano? ¿Cómo evitar, y esta es la cuestión, ¿no? ¿Cómo evitar un sistema en donde unos mandan y otros obedecen, con todo lo que eso implica, ¿no? El paraíso socialista, obviamente que descansa en la igualdad de todos, en este caso de los animales, descansa en la igualdad de todos los animales. ¿Es posible esa igualdad en una sociedad? ¿Es posible convivir en igualdad sin que haya unos que mandan y otros que obedecen? ¿Y es posible que haya en una sociedad unos que mandan y otros que obedecen y que no se produzca como consecuencia de esa diferenciación de funciones o de roles, que no se produzcan una serie de consecuencias o proyecciones o efectos secundarios que terminan creando desigualdad entre los que mandan y los que obedecen? Esta es la cuestión. El argumento del libro, insisto, palpita la idea de que sí es posible, el sueño socialista, de que sí es posible una granja donde los animales sean dueños de ella y por lo tanto se beneficien de los frutos de su propio trabajo. Sin embargo, yo creo que no es posible. Y con esto pasamos a la última sección del comentario de hoy, que es una breve reflexión. Vamos con la reflexión con que quiero terminar el comentario de hoy. Decíamos que el argumento plantea esta cuestión de la corrupción del sueño por la perversión del tirano. Si no hubiese un tirano que se pervierte, el sueño no se habría corrompido. Esta es la tesis que uno puede descubrir en el libro. Y sin embargo, uno se pregunta, y yo me pregunto, y yo me respondo, si acaso era posible que el sueño no se corrompiese porque no hubiera un tirano que se pervirtiese. Yo creo que en el sueño socialista es imposible eludir este camino de perversión, en donde quien toma el poder necesariamente incurre en una deshonestidad con el propio sueño para mantener el poder. No es posible conservar el poder o ejercer el poder y mantener, por una parte, y mantenerse fiel a las premisas del socialismo por otra. Eso no es posible, ¿no? Y ahí se producen una serie de incoherencias que hacen que necesariamente o casi inevitablemente quien detenta el poder se vaya corrompiendo por la mentira, por el uso desmedido de la fuerza, por el engaño, etcétera, etcétera. Hay un personaje en la novela que es muy interesante, que es Benjamín, la mula, ¿no? Es atemporal, ¿no? De hecho es muy viejo, no dice que sea el primer animal en estar allí, pero sin duda está antes que todos, y en algún momento le dice, mira, él dice a otros animales, tú nunca has visto morir una mula, ¿no?
como diciendo, mira, yo te voy a sobrevivir con creces. Cuando yo siga vivo, tú vas a haber muerto hace mucho tiempo. En el fondo es la sabiduría encarnada en un personaje bastante hosco y muy escéptico, ¿no? La mula Benjamín es muy escéptica. Y él dice en un pasaje ya hacia el final, cuando ha pasado de todo, cuando han traicionado a los más leales de los animales que hicieron la revolución, cuando han trabajado como unos verdaderos esclavos, han sido asesinados a sangre fría por los perros, muchos amigos suyos, animales, por haber confesado cosas que nunca hicieron, etc. Entonces dice lo siguiente la novela. Solo el viejo Benjamín afirmaba recordar cada detalle de su larga vida y saber que las cosas nunca habían sido ni podrían ser mucho mejores o peores. El hambre, la miseria y la decepción eran, decía, inalterables leyes de la vida. Yo, con menos pesimismo quizá, suscribo la posición de la mula Benjamín, ¿no? Y por eso no creo que sea posible la realización de este paraíso en la tierra sin que la clase que detenta el poder, que necesariamente tiene que mandar, que necesariamente tiene que organizar, se corrompa, ¿no? Y prefiero el pensamiento de la mula Benjamín, que con su sabiduría, fruto de los años acumulados y una inteligencia bastante grande, le permite darse cuenta de que las leyes inalterables de la naturaleza hacen que nada pueda ser mucho mejor o mucho peor. Y esto es un llamado al sano escepticismo, al sano realismo en la política. Es decir, crear expectativas que sean razonables, ¿no? No prometer paraísos en la tierra que nunca se van a cumplir y que siempre van a terminar corrompiendo el sueño, ¿no? Porque la dinámica misma de la vida en sociedad, que exige que unos manden y que otros obedezcan, obliga a traicionar en particular las premisas del sueño socialista. Obviamente, y con esto cierro, un discurso como este, de expectativas moderadas, apoyado en la sabiduría de la mula Benjamín, nunca va a ser popular. Lo popular siempre va a ser la promesa, ¿no?, del paraíso en la tierra, que no se puede realizar porque hay otros que lo impiden. ¿Pero es realmente realizable? Yo creo que no, y la granja de los animales, junto con el experimento socialista, también prueban que no. Quiero dejarlo invitado, antes de cerrar el episodio de hoy, a nuestro próximo episodio, en donde vamos a comentar Daredevil. Volvemos sobre los cómics, apasionante mundo lleno de sorpresas para el derecho constitucional y el análisis y la reflexión política. Así que nos vemos. Saludos y gracias por seguirnos.